Busquen en sus Biblias Zacarías, el capítulo 5. Para los que usan la Biblia que prestamos o que vendemos a un precio cómodo, está en la página 667. Si no tienen una Biblia así, pero no saben dónde ubicar Zacarías, es casi al final del Antiguo Testamento. Okay. Si están en Mateo, hay que doblar a la izquierda. ¿Ya? Zacarías capítulo 5. La primera parte es lo que vamos a ver esta noche. Supuestamente yo tenía que enseñar 2 capítulos esta noche, pero va a ser imposible. Vamos a enseñar 4 versículos. El rollo que volaba. El rollo que volaba. ¿Han estudiado ustedes las primeras 5 visiones del libro de Zacarías? En esas primeras 5 visiones han visto que hablan de la restauración de Israel y del mundo durante el tiempo del milenio, entre otras cosas. Pero para que haya restauración, tiene que haber primero la purificación. No puede haber restauración si no hay purificación. No podría haber paz en el mundo mientras hay tanto pecado como el día de hoy. El pecado tiene que ser sacado del pueblo. Dios no está interesado en remover la culpabilidad del pecado, sino desaparecer el pecado en sí. ¿En qué sentido? Para darle una idea. ¿Cómo es la purificación bíblica? A veces en el mundo, cuando hay un problema, lo primero que hacemos es ver quién es el culpable. Pero no basta con eso. Y Dios entiende que no basta buscar quién es la persona culpable. Lo que necesitamos es restauración. Y no puede haber restauración si no hay purificación. ¿En qué sentido? Cuando hay ratas en la casa, claro que aquí nadie jamás ha tenido una rata en la casa. Nadie jamás, ¿no? O cucarachas en la cocina, algo así. Es bueno limpiar la cocina, ¿no? Pero si no matamos a la rata, si no matamos a las cucarachas, ¿para qué sirve? Limpiamos y el día siguiente ahí está lo que han dejado de nuevo, ¿no? Y por eso también en el mundo necesita restauración. Todo lo que se ha perdido por el pecado. Pero si buscamos restauración sin una vida pura, no va a pasar. Muchos buscan la unidad en el mundo de hoy, pero no buscan lo que es puro delante de Dios. Y ahora, la purificación viene por medio de 2 cosas. Y lo primero es lo preferible, por la gracia de Dios. ¿No? Es preferible reconocer que Cristo es el Señor. Es preferible entregarle nuestras vidas. Es preferible arrepentirnos, como para usar una palabra bíblica, que quiere decir dejar el pecado atrás y caminar hacia Cristo. Eso es lo que es preferible, ¿no? No hay nada más lindo que la gracia de Cristo en la vida de una persona. Ya hemos visto en el capítulo 3 de Zacarías, cuando el sacerdote Josué estaba ahí con sus vestiduras cochinas y Satanás llega y empieza a acusarle a Josué, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Yo lo he escogido. Él es mi siervo. Qué lindo saber que que Cristo nos ha escogido también. Aunque Josué sí estaba cochino cuando Satanás empezó a acusarle. Aunque Satanás decía la verdad, que es pocas las veces que Satanás dice la verdad, no, pero sí, en ese momento dijo la verdad porque era la verdad. No tenía que mentir. Josué sí estaba con sus vestiduras cochinas. Pero Dios responde, sí, pero Él es mi siervo. Él es mi siervo. En capítulo 3, versículo 2, dice, pero el Señor le dijo a Satanás, yo soy el Señor, y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén, y a este hombre lo he rescatado del fuego como a un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. En el versículo 9 del mismo capítulo 3 dice, fíjate en la piedra que he puesto ante ti. Como puedes ver, tiene 7 ojos.
los que han estudiado, que han estado aquí, ¿qué piedra tiene 7 ojos? ¿A qué se refiere? Es Cristo. Por supuesto que sí, ¿no? Dice, voy a poner en ella una inscripción y en un solo día borraré de la tierra el pecado. Palabra del Señor de los ejércitos. Qué lindo ver que Dios es capaz de borrar los pecados en un solo día. ¿En qué día? El día que Cristo fue crucificado. Y se va a cumplir todo eso cuando Israel al final reconoce que Cristo es su Señor y Salvador. Pero ¿qué pasa cuando la gente persiste en el pecado? ¿Qué pasa cuando no hay gracia en su vida, cuando no hay arrepentimiento? Si la gente o pueblo no quiere la gracia de Dios, el segundo medio de la purificación es el juicio. El juicio del Señor nos hace tomar en serio la gracia de Dios si somos cristianos y castiga a los que no reciben a Cristo como su Señor y Salvador. En la página 857 en la Biblia que usamos a veces, Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Imagínense, si Dios Padre ha enviado a su Hijo al morir en la cruz por nosotros y nosotros rechazamos esa salvación que hay en Él, ¿qué es lo que nos queda? Lo único que nos quedaría en ese caso sería el juicio de Dios. Dios no sería un Dios de amor si dejaría de castigar a una persona que rechaza la salvación que hay en Cristo. Otra cosa que debemos de entender es que la Biblia profetiza algo que estamos viendo más y más en el mundo de hoy. ¿Qué es eso? Antes de la restauración, antes del milenio, ese tiempo de 1000 años, cuando Cristo estará gobernando desde Jerusalén, sentado en su trono ahí, antes del milenio habrá un tiempo de apostasía. Un tiempo de oscuridad moral, no solo en el mundo, sino en las iglesias. ¿Ya? Un rechazo de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Hasta muchas iglesias rechazan la palabra de Dios. Enseñan cualquier cosa, menos lo que dice la palabra. Y de eso se trata el capítulo 5. De eso se trata este capítulo. En este capítulo vemos la sexta visión del libro de Zacarías, la página 667. Dice, versículo 1, Zacarías 5:1, levántate, levanté la mirada una vez más y vi un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un rollo que vuela. Qué bueno que Zacarías ya está acostumbrándose a esas visiones con ángeles, ¿no? Antes, al inicio, ¿y ahora? ¿Qué dice aquí? Vio un ángel, el ángel le pregunta, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un rollo que vuela, ¿no? De 9 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre toda la faz de la tierra. Todo el que hurta será destruido, como está escrito de un lado del rollo. Y todo aquel que jura falsamente también será destruido, como está escrito del otro lado del rollo. Yo he dejado caer esta maldición sobre la casa de Aarón y sobre la casa del que en mi nombre jura falsamente. Y en medio de su casa permanecerá, hasta consumirla con sus maderas y sus piedras. Palabra del Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que vio Zacarías? Un rollo. Muy bien. Un rollo también puede ser traducido como pergamino. En la página 589, Ezequiel capítulo 2, versículos 9 al 10, vemos que Ezequiel tiene una visión muy parecida. Dice aquí, y yo miré y vi que una mano se extendía hacia mí, y que en ella había un pergamino,
La mano lo extendió delante de mí y vi que el pergamino tenía endechas, lamentaciones y ayes escritos por los dos lados. La tendencia muchas veces en las iglesias de hoy es hablar todo lo que es positivo, pero no todo es positivo. Para aquellos que rechazan a Cristo, el mensaje es no solo negativo, sino asusta, con un propósito. Pero en este caso, en Zacarías capítulo 5, vemos que ese rollo que ve el profeta Zacarías, ¿qué pasó con ese rollo? Volaba, ¿no? Muy bien. ¿Qué quiere decir que estaba volando? Primero, es veloz, rápido, pasa eso. Segundo, nada ni nadie es capaz de detenerlo. Está volando. Número 3, vuela por toda la tierra. Las medidas, ¿cuáles son? Dependiendo de tu tradición, lo va a decir un poco diferente, ¿no? ¿Cuántos tiene la Reina Valera 60? Ok, 20 por 10. Muy bien. En mi Biblia dice 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. Ese rollo contiene la maldición que caerá sobre la tierra o sobre la faz de la tierra. El rollo está abierto. ¿Cómo lo sabemos? Porque él leía lo que decía en ambos lados. Muy bien. Entonces hay más o menos 2 mensajes. Dice aquí que todo el que hurta será destruido. Y todo aquel que jura falsamente también será destruido. La maldición caerá sobre la casa de Aarón y sobre la casa del que en mi nombre jura falsamente. Dice, en medio de su casa permanecerá hasta consumirla con sus maderas y sus piedras. Habla de 2 mandamientos. ¿Ya? El que miente y segundo, ¿cómo? Ajá, el que hurta. 2 mandamientos. Realmente eso es un resumen de los 10 mandamientos. ¿Ok? Es un resumen de los 10 mandamientos. Todo el que hurta, esos mandamientos se tratan, o ese mandamiento se trata de nuestro comportamiento y vivencia con los demás. En este caso, habla de la casa de Aarón. Ese comportamiento también es pecado contra Dios, por supuesto, porque cuando pecamos contra otros seres humanos, blasfemamos el nombre de Dios a la vez, porque el hombre es hecho a la imagen y semejanza del Señor. El pecado, por ejemplo, de codiciar, es un pecado contra el ser humano, pero también es en contra de Dios. De robarles a los padres el honor que merecen, también es un pecado contra la persona y contra Dios. El pecado de cometer adulterio. Robamos a la persona y también blasfemamos el nombre de Dios. Levantar falso testimonio contra otros también es robar. Le robamos a la persona su carácter, su forma de ser, ¿no? Todo aquel que jura falsamente, en el contexto, es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Ya? En Éxodo capítulo 20, ya lo sabemos, ¿no? Los 10 mandamientos, dice versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y celoso, y visito en los hijos de la maldad de los padres que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. No solo se trata de hacer una imagen de yeso o algo así. A veces hacemos una imagen de Dios en nuestra mente, que no es correcto. No santificar a Dios ni en nuestras conversaciones, ni en nuestros corazones, ni en nuestras acciones, es desobedecer ese mandamiento. O sea, si pecamos contra el hombre,
o si pecamos contra Dios. Si pecamos contra Dios, si pecamos contra el hombre. Ese rollo tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido muchas veces, los dos mandamientos mayores, como nos enseña Cristo, son amar a Dios y amar al prójimo. Ok. Las dimensiones de rollo son importantes. Estaba compartiendo con algunos en la mañana que yo leo la Biblia bastante, varias veces al año por lo menos. Y honestamente, cuando llego a ciertos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de las dimensiones del tabernáculo, del templo, normalmente yo lo leo, pero rápido. Y a veces yo me he quedado pensando, ok, ya nos da la idea del tamaño, etcétera, pero ¿por qué es importante eso, no? Para nosotros. Es interesante porque ese rollo tiene el mismo tamaño que tenía el pórtico del templo de Salomón. En ese lugar es donde la gente se reunía para tener comunión con Dios y con los demás, según 1 de Reyes, capítulo 6, versículo 3. Imagínense, ellos se reunían en el templo, en el pórtico de Salomón, en ese lugar para tener comunión con Dios, supuestamente, y con los demás, y ese rollo es el mismo tamaño, llena todo el lugar. O sea, Dios está diciendo, aunque ustedes estén aquí conmigo, supuestamente, en mi casa, ustedes están mal. Ellos eran muy orgullosos de su templo, más que todo el templo de Salomón. Sin embargo, lo descuidaban. Robaban a Dios al no proveer las necesidades de los levitas. Los levitas eran aquellos que ministraban en el templo. No mantenían el templo como debía de ser. Cometían pecado en el mismo templo. Servían a otros dioses y cometían pecado sexual en el mismo templo. Muchas veces. Y antes de eso, en el tabernáculo también. Al final, Dios tuvo que destruir el templo. Y utilizó a los egipcios, los babilonios, etcétera, y otros pueblos para hacerlo. Imagínense. En la cultura de hoy, hay algo que está pasando que también tiene que ver con eso. Primero ya mencioné que muchas iglesias están abandonando la palabra de Dios. Me quedé pensando, meditando en esto en estos días, ¿no? Que a veces nos quejamos de lo que está pasando en el mundo, que muchos están en contra de la iglesia cristiana, etcétera, ¿no? Y quizás estaba pensando, quizás Dios está permitiendo eso, porque las iglesias que supuestamente son representantes de Dios en el mundo no están siendo fiel al Señor. Y quizás es la voluntad de Dios que esas iglesias terminen mal, que dejen de existir, para que quede un remanente. Esto que pasó en el Antiguo Testamento. Ellos, orgullosos de su templo, aunque vivían en pecado en el mismo templo, no proclamaban la palabra de Dios, y Dios envía a la gente de Babilonia a sacar todo de ahí. Y ahora hay otra cosa que es importante. Ese rollo llega, y ese rollo que determina qué está mal y qué está bien. Dios está diciendo con ese rollo, mira, este rollo va a estar sobre las casas de ustedes, sobre la casa de Israel, por supuesto, y sobre las casas, y va a entrar a la casa de ustedes, y va a estar ahí hasta que todo termine destruido. El rollo es el que manda. En la cultura de hoy, todos opinan, y toda opinión es válida según nuestra cultura, ¿no? Todo es válido menos la opinión de Dios en el mundo de hoy, ¿no? Es uno de los peligros de vivir en una cultura democrática. Y ahora, no estoy en contra de una cultura democrática, pero un peligro es que todos sentimos la libertad de opinar. Y pensamos que si la mayoría vota y si la mayoría acepta, así es. Bueno, cambian la ley, entonces cambia lo que es lo moral. La Biblia dice que no es así.
lo que la mayoría opina casi nunca es lo que Dios dice, ¿no? Y ahora el pueblo de Israel está siendo juzgado conforme a las dimensiones del templo y conforme al rollo. No serás y no seremos juzgados según nuestro concepto de lo que es justo o correcto. Seremos juzgados según lo que dice Dios en su palabra. Y ojo, no estoy hablando de aquellos que están en la calle que no conocen a Cristo. ¿No dice la palabra de Dios que el juicio empieza en la casa del Señor? Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 3, página 208, dice que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Es el Dios que pondera toda acción. El ser humano evita pensar en el juicio. El ser humano piensa que podrá escaparse del juicio de Dios. Pero este pasaje, el rollo, caerá sobre la casa y permanecerá en medio de la casa del pecador hasta consumirla con sus maderas y sus piedras. Nosotros juzgamos según lo que vemos y esperamos ser juzgados por lo que hacemos en público. ¿No es así? A veces nos comparamos. Bueno, quizás estoy pecando, pero no estoy tan mal como Ricardo. ¿No? Claro que me falta, pero mira, los demás, mira lo que hacen. Y además, lo que yo hago no afecta a nadie, porque lo hago en privado. Nadie se da cuenta. Y nos olvidamos de que hay un Dios que ve todo. La gente dice, lo que tú haces en la privacidad de tu casa, ese es asunto tuyo. Pero Dios opina otra cosa. Eso es interesante, ¿no? Que manda el rollo sobre la casa y dentro de la casa, aquí en este pasaje. Opinamos que nuestra casa, nuestro lugar, es donde podemos relajarnos y ser quienes realmente somos. Ay, puedo ser buen cristiano en la iglesia, pero en mi casa, así soy. Muchas veces los cristianos decimos, ¿cómo sería volver a los tiempos de la iglesia primitiva? ¿No sería chévere? No estoy seguro. Imagínense, Ananías y Zafira, si llegarían aquí hoy día, entregando su ofrenda. Mira, mi sueldo es tanto, pero yo estoy dando 50% de mi sueldo para cambiarlo, ¿no? Un poco. ¿Así? ¿Estás seguro que ganas tal? Primero, ¿por qué me lo dices? Eso es entre tú y Dios lo que tú das. No tiene nada que ver con el pastor. Pero ¿estás seguro que ganas tal y que estás dando tal? Sí. ¡Plop! Se cae, se muere, lo sacan. Después entra la esposa. ¿No? Y, hola hermanos, ¿cómo están? ¿Ya llegó mi esposo? Sí, ya llegó. ¿Y dónde está? Ya se fue. Así, y mira, ya, señora, piensa bien, contéstanos bien. ¿A cuánto vendió la casa? ¿A tal? ¿Estás segura? Sí. ¡Plop! Se cae también. ¿Cómo sería llegar aquí? Entre nosotros. Llegas discutiendo con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, con tu hermana. Llegas con tu sonrisa. Oye, hermano, ¿cómo estás? Bien. ¡Plop! Te caes. Te mueres. Mentiroso. ¿No? ¿A dónde voy con eso? Lo que Dios está diciendo aquí
no es, claro que es importante, pero más importante no es tu comportamiento acá. Más importante es tu comportamiento en tu casa, donde tú realmente actúas como eres, ¿no? Aquí dice Dios que el rollo estará sobre la casa, o sea, gobierna sobre la casa. El rollo, la palabra de Dios, tiene autoridad sobre lo que pasa en tu casa. Y dice que permanecerá dentro de la casa hasta que haya destruido todo el pecado ahí. Tú no puedes ocultar de Dios lo que pasa en la casa, o sea, en tu vida privada. Consumirá lo que es más fácil quemar, la madera. Y lo que el hombre piensa que es muy sólida y segura, las piedras. El fundamento. Si no tienes fundamento, si tu vida no está fundada en la palabra de Dios, será destruida. Y no solamente la madera habla de los acabados de tu vida, las cosas que tú pones en tu vida para que tu vida sea más bonita. Las columnas. Así no habrá ningún techo para taparte de la ley de Dios que está sobre tu casa. Todo quedará visto delante de todos, ¿no? No va a haber techo propio en este caso. Estaba hablando con Ezequiel de Mendoza, está trabajando, y digo, ¿en qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Me dice, techo propio. Digo, eso no entiendo, techo propio, porque veo que están también construyendo paredes y pisos, y además, ¿qué haría una persona solo con techo? Es una broma. Ríense, por favor. Pero mira, lo que está diciendo es, tú piensas que estás ocultando las cosas porque tienes un techo encima. Este techo, no. Hay un rollo que gobierna. Esta descripción también es casi idéntica a lo que el sacerdote tenía que hacer en caso de una casa que tenía la plaga de lepra o de hongos en la Biblia, en el libro de Levítico. Interesante, ¿no? La lepra, como aprendimos cuando estudiamos Levítico, es una figura del pecado. Muy bien. La persona leprosa, mira, y la casa llena de lepra, ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Levítico capítulo 14, versículos 44 y 45, dice, el sacerdote irá a la casa y examinará. Y si la plaga parece haberse extendido en la casa, entonces se trata de lepra maligna, y la casa será declarada impura. Por lo tanto, se derribará la casa, y sus piedras y maderos, y toda la mezcla se arrojarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Hermanos, no debemos de pensar exclusivamente en lo que Dios hará con Israel en el futuro, aunque es el mensaje principal de este capítulo. ¿No es este pasaje también un pasaje que habla o describe lo que estamos viviendo en nuestra cultura de hoy? Las casas, las familias destruidas, no por lo que pasa en la calle, sino por lo que pasa en la casa, ¿no? Quizás no hablamos de una casa física, hablamos de nuestras familias. Y lo que ocurre dentro de la casa es sumamente importante. Muchas veces escucho a padres que están tan preocupados por lo que pasa en la calle con sus hijos, lo que pasa en el colegio, pero no se preocupan por lo que pasa dentro de la casa. Eso no entiendo, honestamente, ¿no? Hay una señora que nos pidió hablar con el papá de su hijo, porque el hijo siempre está en la calle, no tiene respeto para la mamá, es un poco rebelde, y cuando preguntamos dónde está papá, tampoco no está en la casa. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para aconsejar a ese niño si el papá no lo hace? ¿No?
Bueno, Dios se ha dado a Zacarías estas visiones para que el pueblo pueda tomar una decisión. Rendir cuentas al Señor, purificarse. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Por medio del retoño, quien es Jesucristo. Él fue capaz de redimirlos en un solo día. Es igual en nuestro caso. O podemos depender de la gracia de Dios en la vida cotidiana. Ay, Señor, es tan difícil vivir en mi casa. Estoy enfrentando problemas. No sé, mi comportamiento no es correcto. Me falta la paciencia. Dominio propio se fue hace tiempo de mi vida. No sé. Pero esta noche podemos decirle, Señor, necesito de ti y de tu gracia. Señor, no permíteme seguir así pensando que la apariencia es lo que vale. Porque lo que vale es lo que está pasando en mi corazón y lo que pasa en mi casa. Y eso es lo que quería compartir con ustedes de Zacarías capítulo 5, versículos 1 a 4, para darnos más tiempo para compartir en grupos pequeños.